Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo que por este canal se alimentan de la palabra de Dios. También un saludo para todas aquellas personas que desean tener el conocimiento de la verdad, la cual la verdad está en la palabra de Dios, la cual impartimos con mucho amor y cariño, tratando de llevar un mensaje muy positivo para todos aquellos que necesitan entender tantas cosas. Lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor, estudiando las escrituras como debemos siempre hacer todos los hermanos en el mundo, para impartir un mensaje, para dar un mensaje a todos aquellos que desean entender, que desean conocer a Dios. Lo cual por medio de la palabra, por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios, conocemos a Dios, conocemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere para las naciones del mundo. Por ahí, por su palabra, es donde deben de guiarse las iglesias del mundo, las iglesias del Señor que están en el mundo, por la palabra de Dios, la cual es así. Hay muchas iglesias en el mundo que se guían por la palabra del Señor, tratando de esclarecer tantas cosas que la palabra nos advierte, que la palabra nos indica. Y bueno, por ahí es donde nosotros debemos como siervos del Señor guiarnos cada día por medio de su palabra, para traer un mensaje de edificación, un mensaje de transformación para todos aquellos que desean y buscan entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Bueno, hermano, yo te traigo una prédica que se titula "Hay que nacer de nuevo para vivir en santidad". Esta prédica, como siempre yo hago, la tomé de la palabra de Dios para darla a conocer a todos aquellos que por este canal, por este medio, se alimentan, escuchan la palabra de Dios. Como repito, impartimos por este medio con mucho amor y cariño. Bueno, la prédica a mención, como he dicho, se titula "Hay que nacer de nuevo para vivir en santidad". Nosotros como personas, cuando llegamos a Cristo, cuando nos acercamos a Cristo, debemos entender las cosas de Dios. Debemos de buscar de entender las cosas de Dios, como siempre he dicho, que son espirituales. Cuando se habla de nacer de nuevo, dice la palabra que debemos de nacer en el Espíritu, lo cual cuando somos del mundo andamos en la carne, y lo que hacemos o lo que buscamos de hacer son cosas que llevan a la persona más y más al pecado. Dice la palabra que la carne es pecaminosa, la cual desea muchas cosas indebidas que están en el mundo. Y la persona, cuando no conoce las cosas de Dios, se enrumban
se enrumban a lo que el mundo le ofrece, a lo que el mundo le pone como deleite, porque son personas que están en la carne, son personas que son carnales. Cuando las personas vienen a Cristo, mayormente en el mundo viven una vida de pecado, una vida de hacer cosas incorrectas, de hacer cosas que no le agradan a Dios, lo cual Dios, por su amor, bueno, nos hace un llamado, y nosotros, al conocer, entender ese llamado, debemos de entender también que al nacer de nuevo, debemos colaborar con nuestro Dios, en que Él nos da a entender que debemos de nacer de nuevo en espíritu, y debemos de nacer para vivir una mejor vida y una mejor persona. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, la persona mayormente cuando viene a Cristo, esa persona debe de entender que debe de apartarse de los antivalores que tenía anteriormente, queriendo dar a entender que ya no pertenece más al viejo hombre, que ya no tiene nada que ver con la vieja persona, sino que esa persona nace, empieza a nacer en el espíritu, pero para abandonar el viejo hombre, donde ahí hay un proceso de transformación, donde ahí empieza un proceso de cambio en la persona. La persona automáticamente tiene que colaborar con el Espíritu Santo. La prédica se titula "Hay que nacer de nuevo y vivir en santidad". ¿Para qué? ¿Por qué la persona tiene que nacer de nuevo, hermanos míos? Porque le acabo de explicar. Nosotros, cuando estamos en el mundo, que no conocemos a Dios, estamos en la carne. Cuando venimos a Cristo y empezamos a conocer las cosas de Dios, empezamos a andar en el Espíritu. Y entonces empieza un renacer en nuestra vida. Dice la palabra que nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a andar en el Espíritu, donde debemos de despojarnos, debemos de apartarnos de toda cosa que no le agrade a Dios. Debemos de apartarnos del viejo hombre, debemos de apartarnos de la vieja persona, de los viejos vicios que antes tenía la persona. Por eso que se llama la prédica, hay que nacer de nuevo. O sea, las personas que llevan cierto tiempo en las iglesias y todavía tienen el mismo comportamiento, es porque todavía no han nacido de nuevo, es porque todavía están igualitas, es porque todavía tienen pegados ciertos vicios que no quieren abandonar. Por eso dije que debemos colaborar con nuestro Dios cuando Dios nos llama.
para que haya en nuestra vida una transformación real. No una transformación a media, ni una transformación dejando todo a legua. No, dejando todo por la mitad o dejando todo tirado para un lado. No, nuestro Dios quiere transformar nuestra vida completamente. Repito, que sea la persona una nueva criatura en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. Una nueva persona, donde esa persona tiene que vivir para Dios, vivir en santidad. Por eso que la prédica se titula, hermanos míos, hay que nacer de nuevo para vivir en santidad. Nacer y vivir en santidad. Cuando la persona da los primeros pasos para llegar a Cristo y empieza y desea conocer las cosas de Dios, el Espíritu Santo va a ayudar a esa persona a nacer de nuevo, donde esa persona tiene que poner de su parte, tiene que colaborar con Dios, repito, apartándose de todo deseo que antes tenía como prácticas incorrectas. Bueno, que vemos que hay muchas en el mundo, que hay muchas prácticas no correctas en el mundo. Hoy en día muchas personas que no conocen de Dios están practicando cosas indebidas porque están en la carne. O sea, que son personas que aunque le parezca raro a uno, son personas que están muertas, son muertos vivientes. ¿Por qué? Porque están en la carne y son personas que están en el pecado. Gracias para la misericordia de nuestro Dios, que está Cristo, que es el que liberta, el que transforma, el que cambia, el que sana a las personas, para que las personas puedan nacer de nuevo, puedan ser unas nuevas criaturas. Cuando conocemos a nuestro Dios y conocemos que por medio de su Hijo somos salvos, bueno, aceptamos, todos aquellos que aceptaron a Cristo, automáticamente dice la palabra que sus pecados, si hubo arrepentimiento de corazón, sus pecados le son perdonados por medio de Cristo, Y si esa persona empieza a querer conocer, aprender las cosas de nuestro Dios, bueno, empieza a dar los primeros pasos de aprendizaje para entender cómo la persona debe de nacer de nuevo, cómo la persona debe dejarse guiar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo vaya transformando en una persona diferente. También sucede que cuando las personas tienen cierto tiempo en el mundo pecando, el corazón empieza a ser contaminado. El corazón de la persona está contaminado de una manera que la persona puede tener todo tipo de aprendizaje negativo dentro de su corazón. Puede ser un corazón de muchas manifestaciones negativas, donde el Espíritu Santo que nos dejó nuestro Dios es el que va a cambiar, a transformar esa persona, y esa persona empieza, hermanos, a nacer. Ahí es donde todos empezamos a nacer como nueva criatura. Repito,
dejando el viejo hombre atrás, no volviendo otra vez a los viejos vicios, a los viejos deseos que antes la persona tenía, porque ya sería una persona desobediente. Y cuando digo nacer de nuevo, hermanos del mundo, personas que ven por este medio, es nacer de nuevo, es despojándose, como dice la palabra, de las cosas negativas, del pecado, que nuestro Dios, por medio de su palabra, nos habla, que nos apartemos, que nos alejemos para que nosotros seamos salvos, para que nosotros podamos disfrutar el reino que vendrá por medio de su Hijo, para que nosotros disfrutemos el reino. Esto es un requisito que nuestro Dios pide, que nuestro Señor pide, que es que nosotros seamos obedientes a nuestro Dios, seamos obedientes al manual que Él nos deja, que es su palabra, nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo para poder entrar al reino. Para poder entrar al reino hay que nacer de nuevo, hay que ser una nueva persona, no siendo cristiano y practicando los vicios anteriores. No, automáticamente no debe de ser así. La persona o el hermano o la hermana que ya es de Cristo debe de entender que debe de alejarse de las cosas no correctas delante de los ojos de Dios, porque si no, estaría peligrando su salvación, estaría condenándose él mismo o ella misma, porque cuando aceptamos a Cristo, hermanos, hay en nosotros un cambio, debe de haber en nosotros un cambio, no queriendo tener o plantar la misma persona que éramos antes, no, o los vicios que teníamos antes, no. Sabemos que en el mundo hay muchas personas, repito, que tienen ciertas prácticas que delante de los ojos de Dios son pecados. Bueno, mayormente cuando uno se acerca y conoce a Cristo, bueno, uno viene con ciertas prácticas que anteriormente tenía uno cuando estaba en el mundo. Pero por eso le digo la prédica que se titula "Hay que nacer de nuevo para estar en santidad". Uno de los requisitos que pide nuestro Dios es la santidad. La santidad para que su Espíritu Santo nos guíe, para que su Espíritu Santo nos convierta, nos haga nacer de nuevo en el Espíritu. Yo esta prédica la tomé de la palabra para dar a conocer, pues, que nosotros como nuevas criaturas que somos, como nuevos en Cristo, como nuevas criaturas en Cristo que somos, debemos colaborar con nuestro Dios, permanecer en obediencia, que siempre nuestro Dios por medio de su palabra nos dice que nos apartemos del pecado, que nos alejemos de muchas prácticas que están en el mundo y las cuales también quieren arrastrar
a muchos en el mundo que le sirven a Dios. O sea, queriendo decir que hay muchos hermanos que teniendo su salvación o teniendo a Cristo en su corazón, bueno, esas prácticas los deleita, pues. Esas prácticas los tenta. Esas prácticas se las pone el enemigo como tentación. ¿Para qué? Para que ellos caigan. Para que ellos caigan. Después que han nacido de nuevo, bueno, el enemigo puede buscar confundirlo y que ellos puedan perder su salvación. Es como algo que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidarlo, transformar, renovando nuestro corazón, siendo nosotros una mejor persona, dando nosotros, siendo nosotros testimonio, siempre el cambio en uno, como testimonio. Ahí es donde nosotros mismos nos damos cuenta que en Cristo Jesús hay salvación, que en Cristo Jesús hay cambio, que en Cristo Jesús hay transformación. Bueno, como ha pasado con muchos hermanos en el mundo que ahora son de Cristo y son nuevas criaturas, son nuevas personas, son personas que han nacido de nuevo, Yo le voy a leer con la palabra esta prédica que se titula "Hay que nacer de nuevo para vivir en santidad". Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 3 versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto les digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Bueno, el que es nacido de la carne, cuando nacemos en la carne. Nacemos en la carne, pero cuando nacemos en Cristo, nacemos en el Espíritu. Y debemos andar en el Espíritu. El Señor está diciendo aquí, en su palabra, el que es nacido de agua y del Espíritu, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. O sea, el que no naciera de agua, por ejemplo, está hablando aquí de aquellos que se bautizan, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ve? O sea, el cambio, tiene que haber un cambio en nuestra vida. O sea, no es que somos cristianos y vamos a seguir con los viejos vicios que antes teníamos. No, debemos de despojarnos como personas, como siervos obedientes que somos del Señor. Despojarnos de todo vicio que puede perjudicar nuestra vida. Estoy hablando de prácticas incorrectas, deseos incorrectos,
que puedan existir en nuestra vida, incluso siendo cristiano, siendo cristiano. Pero bueno, en esa batalla estamos, en esa batalla seguimos, porque nacemos en el Espíritu, para andar en el Espíritu y andar en Cristo y ser una nueva persona, donde ya nuestro Dios nos perdonó por medio de su Hijo nuestras ofensas, nuestros pecados, y debemos apartarnos, alejarnos de todas esas prácticas que antes hubo en nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, aquí nos está diciendo la palabra del Señor que nueva criatura somos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nueva criatura somos. Las cosas viejas quedaron atrás, en el pasado. Ya no se debe ni recordar. Ya no se debe ni recordar, porque todas son hechas nuevas. Todas vienen a ser nuevas, porque nacemos de nuevo, porque somos nuevas personas. Y todo esto proviene de nuestro Dios, quien nos reconcilió por medio de Cristo para llegar a Él. Nos dio la reconciliación, para reconciliarnos con el Padre, para llevarnos, por medio de Cristo, para llevarnos al reino que está preparado para todos aquellos que nacieron de nuevo. Todos aquellos que cuando aceptaron a Cristo, entendieron que tenían que ser nuevas criaturas. Entendieron que las cosas viejas quedaron atrás y ya no había que volverlas a pensar. Ya entendieron que ya no era necesario estar sujeto a lo viejo, sino que tenía que abandonar lo viejo. Es como dice aquí, nueva criatura en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículos 22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovarse en el espíritu de su mente y vestirte del nuevo hombre, creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciendo el Señor aquí en su palabra? Bueno, que hay que despojarse del viejo hombre que está viciado. Hay que despojarse del viejo hombre, porque pasa que puede haber hermanos que tienen tiempo en las iglesias y todavía tienen el viejo hombre, todavía tienen la vieja persona, porque no quieren colaborar con Dios para ser transformados, para que sean nuevas criaturas, deseos engañosos.
que están viciados conforme a los deseos engañosos que hay en el mundo. ¿Cuántos deseos engañosos no tiene el mundo hoy en día? Que está atacando incluso a los jóvenes. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendiente. Y dice aquí la palabra, y renovarse en el espíritu. Es lo que estamos hablando, nacer de nuevo, nacer en el espíritu de su mente, de nuestra mente, que es la que más es bombardeada por el enemigo, la mente. Y vestirse del nuevo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Hay que vestirnos del nuevo hombre, el nuevo hombre que desea nuestro Dios. O sea, que seamos obedientes y apartándonos de todo deseo engañoso. Creados según Dios a la justicia, santidad. De la verdad, la santidad es lo primordial. Santidad. Santidad para que el Espíritu de Dios habite y corrija siempre nuestra vida. Nos guíe a corregir siempre nuestra vida. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien lleva él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Bueno, para que nosotros, estando muertos en los pecados, o sea, la persona cuando vive pecando es una persona que está muerta. Lo que pasa es que la persona no lo sabe. Espiritualmente está muerta. Solo que, bueno, cuando conoce, por la misericordia de Dios, conoce a Dios y acepta a Cristo en su corazón, bueno, la persona empieza y renace de nuevo. Renace de nuevo, solo que la persona tiene que colaborar con Dios. Vivamos en la justicia, o sea, vivamos haciendo el bien. Y por cuya herida fuimos sanados, por la herida, el sacrificio que hizo nuestro Cristo amado. Bueno, nuestros pecados son perdonados por medio de Él. Él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre madero. Él llevó nuestro pecado en su cuerpo al mundo. Que quiere decir que Él es el que quita nuestros pecados, el que nos limpia de pecado. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos limpia de pecado. Es el que nos limpia el corazón para nacer de nuevo, para hacernos entender que debemos permanecer en el nuevo hombre. Debemos permanecer en la nueva criatura, para nacer para Dios en espíritu. Sigue diciendo la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo aquel que ha nacido en espíritu es nacido de Dios, porque tiene el Espíritu de Dios. Y todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. O sea, no puede dejarse derrotar por los vicios del mundo, por los engaños del mundo. No, porque esa persona, ese cristiano, ha nacido de nuevo. Y no puede dejarse derrotar por el mundo, porque él puede vencer al mundo. Puede vencer al mundo.
y debe de vencer al mundo. Bueno, las prácticas que hay en el mundo, pues, que hay muchas, solo que el siervo debe estar alerta, porque hay muchas prácticas en el mundo que hay que identificar que no nos conviene como siervo del Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo, como nueva persona, como nueva criatura. Bueno, nuestra fe nos habla que estamos venciendo, estamos en el camino correcto, vamos por el camino correcto, vamos hacia el camino correcto en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, porque no nos ha llamado Dios a estar de nuevo enredado en el pecado, no, sino a santificarnos, a permanecer en santificación. No es que vamos a ser cristianos y vamos a estar metidos en las cosas que a Dios no le agrada. No, porque eso no funciona así. Eso no funciona así. Debemos de colaborar con nuestro Padre, colaborar con nuestro Cristo, colaborar con nuestro Espíritu Santo, para mantener y santificarnos. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es santificarnos. Pero si nosotros no colaboramos con nuestro Dios, ya no es culpa de Él. Ya es culpa de nuestra rebeldía. Ya es culpa de nuestra desobediencia. Porque Dios no nos ha llamado para estar en inmundicia, sino a santificación, para santificarnos. Para santificarnos. Por eso que la prédica se titula Hay que nacer para vivir en santidad. Hay que nacer de nuevo para vivir en santidad. Sigue diciendo la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Que está diciendo la palabra del Señor, es que esta palabra es poderosa. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica, no busca el pecado, no lo busca, porque el pecado está, las tentaciones van a estar, pero no accede a ellas, se aparta de ellas. Todo aquel que ha nacido de Dios. Hay muchos hermanos que han nacido, pero como que no entienden las cosas de Dios y se vuelven a enredar otra vez en el pecado. Eso ha sucedido y eso está pasando en muchas iglesias, porque no entienden que Dios los llamó para santificarlos, no para que se volvieran otra vez a la inmundicia, no. Y dice esta palabra poderosa que si nosotros somos obedientes a nuestro Dios, somos hombres, siervos obedientes, bueno, el maligno no nos toca. ¿Por qué? Porque el maligno pone la tentación, él las pone. Pero si nosotros rechazamos todas esas tentaciones, apartándonos de ellas, bueno, Él no nos toca. Él no nos puede tocar, porque aquí dice, y la palabra de Dios es verdadera. Es verdadera. Lo cual, los que son nacidos de Dios no deben de practicar, no deben, porque son nacidos de Dios. No practican el pecado, pues aquel fue
pues aquel que fue engendrado por Dios, porque somos engendrados por medio de su Espíritu Santo, nacemos engendrados por medio del Espíritu de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Y si permanecemos en la obediencia, el maligno no nos toca, no nos puede tocar, porque estamos en la obediencia de nuestro Dios. Permanecemos en la obediencia de nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden practicar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Mira lo que está diciendo esta palabra también poderosa. No podemos estar con Dios y estar con el diablo. O sea, queriendo decir que no podemos estar yendo para la iglesia, pero haciendo cosas en las calles indebidas delante de los ojos de Dios. Porque la palabra está diciendo aquí, está tratando de darnos a entender qué es lo que quiere hablar nuestro Padre por medio de su palabra. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Como queriendo decir que vamos los domingos para la iglesia, pero los otros días queremos estar haciendo cosas de demonios. Y no se puede, eso no se puede hacer, porque somos nacidos de Dios. No pueden participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos compartir nada que el mundo ofrece indebidamente. No. O sea, porque eso son prácticas de demonios. Prácticas que el enemigo pone en el mundo, pero son prácticas de demonios. ¿Y cuántas prácticas de demonios no hay en el mundo? Bueno, solo que nos ponemos a contar y hay muchas. Solo que hay que identificarlas y apartarlas de nuestra vida, de nuestro contorno. De nuestro contorno, porque no podemos participar con el Señor diciendo que somos cristianos, pero después vamos y hacemos cosas de demonios. No. El que es nacido de nuevo, dice la palabra, no practica el pecado, no debe practicar el pecado. Debe mantener la santidad, la santificación por medio del Hijo de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. El enemigo le va a poner las tentaciones, se las va a poner, pero no puede pecar. No debe pecar. No debe. Tiene que resistir, pedir ayuda. Pedir ayuda porque estamos en la carne. Somos nacidos en el Espíritu, pero andamos en la carne. Y la carne desea las cosas del mundo, las prácticas del mundo. Solo que debemos identificar qué es lo que no debemos hacer como siervos de Dios, como hijos de Dios e hijas. Que batallamos en el mundo. Que batallamos en el mundo. Porque todos aquellos que quieran o quieran jugar a doble bando, queriendo comer de la mesa del Señor y queriendo comer de la mesa de los demonios, mira lo que dice esta palabra. Mira lo que dice esta palabra poderosa aquí.
Versículos 26 y 27, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de el borde de fuego que va a devorar a los adversarios. Cuando conocemos la verdad, conocemos que aceptamos a Cristo y debemos de colaborar con Dios para que Dios santifique nuestra vida y nazcamos de nuevo en el Espíritu, pero queremos, conociendo la verdad, irnos otra vez a practicar cosas indebidas. Bueno, dice aquí que ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda más. Este es el único. Cristo hizo el único sacrificio hace 2000 años. Hace 2000 años. Sino quedaría para el día del juicio una horrenda expectación de juicio del borde de fuego que va a devorar a los adversarios, porque todos aquellos que no se quisieron arrepentir, quisieron vivir en pecado, haciendo las cosas incorrectas delante de los ojos de Dios, son adversarios de Dios, y más si conocen la palabra, de aquellos que conocieron la palabra y se entregaron otra vez al mundo, o se fueron otra vez al mundo, por los deleites de demonios, por las prácticas de demonios que hay en el mundo. Bueno, si no se arrepienten de nuevo, de corazón, bueno, le viene juicio. Le viene juicio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra de Dios, para que estemos alerta, que las cosas de Dios no es para estar jugando, sino que Dios lo que quiere es que andemos obedientes, apartándonos de toda obra mala, de toda obra mala, de prácticas inmundas que hay en el mundo, de prácticas de demonios que hay en el mundo, que hay en el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí está, pues. El que dice que es cristiano, el que dice que ha nacido de nuevo, el que dice que es nueva criatura, debe de andar como Cristo anduvo, que fue obediente al Padre, que fue obediente al Padre. Ahora nosotros debemos de ser obedientes a Cristo. Debemos de ser obedientes a nuestro Señor cuando nos dice que por medio de su palabra, que el que no naciera de agua o de espíritu no puede entrar en el reino. No puede, no podrá. Igual como dice aquí, bueno, le espera juicio igualito. Le espera juicio igualito. Le espera juicio igualito. Solo que, hermanos, colaboremos con nuestro Dios. Colaboremos con nuestro Dios. Si nuestro Dios nos sacó del mundo, que estábamos muertos en el mundo, nos sacó para darnos vida eterna, colaboremos con nuestro Dios, apartándonos de toda obra mala, de todas prácticas incorrectas, porque Dios, nuestro Dios lo sabe todo. Nuestro Dios lo sabe todo, y nosotros debemos de colaborar con Él, porque Él no obliga, solo advierte. Él solo nos advierte que nos apartemos, porque si somos nueva criatura en su Hijo amado, nuestro Señor, si somos nacidos en el Espíritu, en su Espíritu, y somos nacidos para ser hijos de Dios, bueno, debemos colaborar como hijos obedientes, de padre a un hijo y de hijo a un padre.
de hijos obedientes. Permanecer en la obediencia, para que nuestra vida, para que nuestro gozo en el Señor sea un gozo de felicidad, sea un gozo sea un gozo que necesitamos cada uno de nosotros, sea el gozo que necesitamos cada uno de nosotros. Un gozo de felicidad, un gozo de paz, de armonía. Pero colaboremos con nuestro Dios. La prédica se tituló Hay que nacer de nuevo para vivir en santidad. Para vivir en santidad. La santidad en un cristiano es importante, porque sin santidad no veremos a Dios. Dice la palabra, sin santidad no veremos a Dios. Tenemos que entender que el viejo hombre quedó atrás y ya no debemos volver a ese viejo vicio, a esos viejos vicios. Debemos de seguir el camino que nuestro amado y querido Padre nos dio, el camino de seguir a su Hijo, el camino de estar bajo su Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos sana, que es el que nos santifica. Hermanos, esta prédica yo la hago con mucho amor y cariño para todos aquellos hermanos, personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios. Que la paz del Señor esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.